Buenas noches a todos. ¿Están seguros de que están listos para otro sermón? Sí. Está bien. Su entusiasmo es increíble. Estaba sentado en la parte de atrás con Jeffrey y Mariana, y ellos estaban, ya saben, estábamos hablando y ha sido una bendición estar aquí. Y su resistencia para escuchar la palabra de Dios es admirable. Amén. Han igualado nuestro entusiasmo porque normalmente somos como solo una cosa más, y entonces quedan como dos personas en la congregación súper animadas. Lo prometo, es en serio. Es realmente importante, pero ustedes están aquí hasta el final y ha sido un verdadero placer, como ya lo han dicho Ty y Randy. Ha sido genial estar aquí. No voy a entrar ahora en esas formalidades, pero vamos a tener un mensaje final y creo que realmente les va a encantar. Es una gran presentación y es a través de uno de mis pasajes favoritos en los escritos de Pablo. Y vamos a llegar al otro lado con una vista hermosa, una visión completa, no solo de lo que hemos hecho esta semana, sino de toda la gran promesa bíblica. La presentación se llama La tribu del Evangelio. Hablemos ahora sobre la tribu del Evangelio, nuestra presentación final en la serie Increíble. Y vamos a prepararnos dedicando probablemente los primeros 5 a 10 minutos, probablemente más cerca de 10 minutos, solo recordando una parte del material anterior que yo personalmente he compartido, solo para ponernos al día. Anoche cuando estuve aquí, fuimos paso a paso y repasamos un pasaje importante en Gálatas 2. Hoy vamos a analizar un pasaje importante en Gálatas 3. Pero para llegar allí necesitamos recordar de dónde venimos. Y así es como comencé toda mi presentación aquí. Mi primera presentación, que fue justo después de la de Tai, fue la segunda presentación de todo el evento. Compartí una gran, amplia, ya sabes, y potente idea, y dije esto. La promesa del pacto de Dios a Abraham, de tierra y descendientes, es el eje sobre el cual gira toda la narrativa de las Escrituras, que la Biblia está contando una historia. Y esta es la historia de cómo Dios hace y mantiene una promesa a un hombre llamado Abraham y a sus descendientes. Le dedicamos mucho tiempo a eso. Hablamos sobre cómo en los capítulos del 1 al 11 de Génesis se hace un gran recorrido por la historia antigua, ya sabes, antropológica y bíblica. Fue la creación, hubo una caída, hubo un diluvio y hubo una torre. 11 capítulos y unos 2000 años de historia humana. Pero tan pronto como llegamos al capítulo 12 de Génesis, el resto del libro de Génesis es en comparación muy detallado y muy específico. Se adentra directamente en los detalles de Abraham e Isaac y Jacob y los hijos de Jacob y la historia de José. Y así los últimos 39 capítulos cubren solo unos 250 a 300 años de historia bíblica. Pero cuando llegamos a la historia de Abraham, justo en Génesis capítulo 12, Jehová hace una promesa. Y vamos a recordar esa promesa. De nuevo, esto es un repaso. Solo estamos estableciendo hacia dónde vamos. La promesa comienza con: sal de tu país, de tu familia y de la casa de tu padre hacia ¿un qué? ¿Qué dice? Hacia una tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti, ¿cuál es la siguiente frase ahí? Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y observamos que la promesa de Dios a Abraham, por lo tanto, y a sus descendientes, no era regional y exclusiva, sino global e inclusiva, ¿verdad? Que esto no era ningún tipo de favoritismo divino, ya sabes, ya sea un favoritismo étnico o cultural hacia Abraham. No, Dios no iba a dar la verdad solo a Abraham y sus descendientes, sino que, más importante aún, a través de ellos, iba a dar la verdad al mundo, que ellos serían el vehículo o el conducto a través del cual Dios bendeciría al mundo. Y esto es exactamente lo que Pablo dice en Gálatas 3, donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Ya citamos esto, todavía estamos repasando. Pablo dice muchos siglos después de Génesis, que la Escritura previó que Dios haría justos a los gentiles por la fe y anunció el Evangelio. ¿Cuáles son esas dos palabras que aparecen antes de la frase a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones? Ahora, esta es una idea importante en la que realmente vamos a profundizar esta noche. Que para Pablo, la buena noticia del Evangelio era que la promesa abrahámica finalmente se haría realidad. La gran promesa de que Dios pondría, como recordarán, dije a Humpty Dumpty de una pieza otra vez, porque cuando salimos de los capítulos del 1 al 11 de Génesis, la humanidad está separada verticalmente de Dios. Ese es el problema de Génesis 3. Y Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero también está el problema de Génesis 11. El problema de Génesis 11 es que las personas ahora están fragmentadas. Están dispersas lingüísticamente, culturalmente y geográficamente. Así que el mundo no se parece al mundo que Dios había diseñado.
Ese es el problema de Génesis 1:11, que el mundo está fundamentalmente roto, está destrozado. Es como Humpty Dumpty, que se cayó del muro y no pudo ser reconstruido. Pero la promesa que Dios le hace a Abraham y a sus descendientes es que Dios volverá a juntar a Humpty Dumpty. Él arreglará las cosas. Y que a través de la promesa que Dios le hace a Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Pablo dice que ese es el Evangelio. La buena noticia que Dios predicó de antemano a Abraham es que todas las naciones serán bendecidas a través de él. Y así que esta noche vamos a ir de excursión un poco. ¿A quién le gusta hacer senderismo aquí? ¿Hay excursionistas por aquí? Exacto, soy un excursionista. Me encanta hacer senderismo. Mi esposa y yo somos unos verdaderos amantes del senderismo. Nos encanta ir de mochileros. Y pasamos mucho tiempo, la mayor parte de cada agosto, en Wyoming, mi estado natal. Vamos de mochileros, hacemos senderismo, escalada en roca y pesca con mosca, y eso es lo que hacemos. Simplemente nos reservamos agosto. Hemos hecho eso durante muchos, muchos años. Vamos allí con amigos, familia y con nuestros hijos, y nos ponemos nuestra comida y las cañas de pescar en la espalda y nos vamos a vagar por las montañas. Nos encanta muchísimo. Y por supuesto, si has hecho algo de senderismo o especialmente si has ido de mochilero, sabrás que cuando estás en un sendero determinado, a menudo quieres ir a explorar otros senderos. A veces hacemos viajes de mochileros más largos de quizás hasta 9 o 10 días a la vez, pero no puedes hacerlo todo. Solo puedes ver lo que puedes ver en el tiempo que tienes. Quizás tengas 5 días, quizás tengas 6 días, quizás tengas 10 días, pero no puedes verlo todo. Así que esta noche no vamos a poder verlo todo. Vamos a ir de excursión. Ahora, mi tentación será llevarnos por cada camino a los lados y mirar ese lago y ese valle y ese paso de montaña. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo y soy realmente malo en eso, pero me esforzaré para mantenerme en el sendero principal. Muy bien, así que vamos a estar caminando durante las próximas 14 o 15 diapositivas. Vamos a adentrarnos un poco en los detalles. Vamos a estar caminando por este sendero y por la gracia de Dios podré mantenernos en el camino. Así que veamos cómo nos va. Ahora, solo para que lo sepas, la vista hacia la que nos dirigimos, ¿verdad? La cumbre hacia la que nos dirigimos va a ofrecernos una vista hermosa del pasaje específico al que vamos. Y si quieren abrir sus Biblias y seguirnos, el pasaje específico al que vamos es Gálatas 3, versículos 26 al 29. Ahí es a donde vamos. Esa es la vista. Esa es la cumbre. Ahora supongo que si yo fuera un tipo diferente de predicador, podríamos simplemente llegar hasta allí ahora mismo, y esto sería un sermón de 20 minutos, tal vez un sermón de 15 minutos, y todo terminaría. Pero si me dan la opción de elegir entre algo más corto o más largo en todo en mi vida, siempre elijo la opción más larga, y predicar no es una excepción. Así que si hay 2 senderos que podemos tomar, siempre digo no, vamos a tomar el sendero más largo. ¿De acuerdo? Me gusta siempre la versión más larga. Así que estamos subiendo aquí a la cima donde veremos Gálatas 3, 26 al 29. Será la gran y hermosa vista del punto clímax, en la cual terminará toda nuestra serie increíble, pero tenemos que llegar allí. Y voy a llevarlos por un camino algo sinuoso, pero también algo directo para llegar allí. Así que acompáñenme en este viaje y, con suerte, no nos adentraremos demasiado en los detalles. Bien. Entonces Pablo estará trabajando desde la primera parte de Gálatas 3 hasta el pasaje al que nos dirigimos, y déjenme saltarme una gran sección importante. Recordarán que anoche cerramos, o espero que recuerden que anoche cerramos, con lo que es probablemente el versículo más conocido y amado de Gálatas, capítulo 2. Un versículo que muchos de ustedes podrían recitar de memoria, sin duda. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego, en el versículo 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. O, ¿qué está haciendo Jesús colgado en la cruz? Bien, así es como dejamos Gálatas capítulo 2. Y recordarán que esto fue cuando Pablo se levantó y reprendió a Pedro en esa cafetería de Antioquía. Bien, lo que Pablo hace en los primeros 10 capítulos de Gálatas 3 es que comienza a exhortar a los Gálatas, y pueden ir a leerlo. Él dice, ¿qué te pasó? ¿Alguien te ha hechizado? Puedes sentir su frustración pastoral, su angustia y su enojo. Y él dice, ¿qué está pasando? Llegué allí, trabajé entre ustedes. ¿Fue en vano? ¿Por qué te has desviado de aquello por lo que di mi sangre, sudor y lágrimas en las distintas iglesias de Galacia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe? Así que hace eso durante unos 10 versículos. Pero luego, comenzando alrededor del versículo 11 y 12, regresa a su argumento teológico.
Así que no vamos a dedicar tiempo a esa exhortación pastoral donde Pablo básicamente dice, ¿qué está pasando? Han perdido la cabeza. Así que vamos a saltarnos eso. Y ahora vamos a ir directamente a su argumento teológico. ¿De acuerdo? Y este es el sendero que estaremos recorriendo. Entonces, comenzando en el versículo 13, Gálatas 3:13, Pablo dice, Cristo nos redimió. Dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Y luego cita Deuteronomio 21, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, esto plantea la pregunta de, ¿por qué se convirtió Jesús en una maldición por nosotros? ¿Por qué fue necesario eso? Jeffrey estuvo aquí hace un momento hablando sobre la escena del juicio, y hay un sentido muy real en el que Jesús es juez, Jesús es abogado y Jesús es testigo. Jesús es todas esas cosas. También hay un sentido en el que Jesús es el acusado. Que Jesús, justo en el momento en que la acusación estaba a punto de llegarnos a nosotros, Jesús intervino, se interpuso, y la acusación recayó sobre él. Hay un gran pasaje de Pablo donde dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este es este gran intercambio donde Jesús toma nuestro lugar, ¿verdad? Aunque tus pecados sean rojos, yo los dejaré blancos como la nieve. Y entonces hago esta pregunta, ¿por qué se convirtió Jesús en una maldición por nosotros? No porque no sepa la respuesta, sino porque creo que muchos de nosotros no daríamos la respuesta de Pablo, y daríamos buenas respuestas. Y si tuviéramos tiempo ahora mismo, te lo preguntaría. He hecho esto muchas veces ya, y la gente da este tipo de respuestas. Para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos pasar la eternidad con Dios, para que pudiéramos ir al cielo, para que pudiéramos ser redimidos, para que pudiéramos ser reconciliados, y todas esas son grandes y buenas respuestas, todas teológicamente correctas en términos de la historia más amplia de las Escrituras. Pero quiero mostrarte que curiosamente esa no es realmente la respuesta que da Pablo. Así que recuerden, él acaba de decir que Cristo se convirtió en una maldición por nosotros. Jesús asumió la maldición, y tú dices, bueno, ¿cuál es la maldición? Bueno, la maldición es lo que se insinúa allí en la cita de Deuteronomio 21, que la ley era, como veremos, el objetivo de la ley era hacer que nos comportáramos de maneras que fueran beneficiosas para nosotros y para los que nos rodean. Amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hemos fallado en eso y no lo hemos cumplido. No hemos estado a la altura del alto llamado que Dios tenía para su pueblo. Sabemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Jesús asume la maldición de la ley. La maldición de la ley es, por supuesto, la muerte. Él lleva esa maldición. Y la pregunta que estamos tratando de responder aquí es, ¿por qué Jesús se convirtió en una maldición por nosotros? Y quiero mostrarte lo que dice Pablo. Y es una respuesta notable que imagino que probablemente nadie en esta sala, tal vez 10 personas o menos, quizás nadie realmente sabría lo que Pablo dice. ¿Por qué Jesús se convirtió en una maldición por nosotros? Y aquí está su respuesta. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¡Qué afirmación más notable! Sigan la línea de razonamiento de Pablo aquí. Él dice que Jesús se convirtió en una maldición para que la bendición de Abraham pudiera llegar a los gentiles. Y sigue diciendo, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La lente a través de la cual Pablo ve toda la historia bíblica es que Dios ha hecho y está cumpliendo esta promesa en Cristo, esta promesa abrahámica embrionaria de que Dios va a dar tierra y descendientes, que va a recomponer a Humpty Dumpty. Muy a menudo, muy a menudo en este año, privatizamos y compartimentamos la experiencia del Evangelio. Lo vemos principalmente, como dice la canción, yo y mi relación con Jesús, y voy solo al jardín y Él camina conmigo y habla conmigo y me dice que soy suyo. Y no es que no haya un sentido personal y privado en el que tengamos una conexión y relación personal con Jesús. Pero la forma en la que está escrito el Nuevo Testamento, y ciertamente la forma en que Pablo veía el Nuevo Testamento, es que Dios no estaba haciendo algo solo privado, algo individual, algo aislado, sino que Dios iba a arreglar los mundos. Dios iba a recomponer el mundo en Cristo, y Él trazó esa gran promesa hasta llegar, por supuesto, a Abraham. Así que vamos a repasar este pasaje de aquí, y de nuevo, vamos a mantenernos en el sendero principal mientras caminamos para ver la vista grandiosa al final. La vista que buscamos, que es 26-29, versículos 20-26 al 29, habrá algunos pasos empinados aquí, y habrá algunos tipos de zigzags. Y haremos nuestro mejor esfuerzo para mantenernos en el sendero. Veamos si podemos conseguirlo. Entonces Pablo dice, hermanos y hermanas, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué significa esto?
Bueno, Pablo dice aquí, permítanme usar una ilustración. Si hay un contrato o un pacto entre dos personas, una tercera persona no puede entrar y cambiar un pacto o contrato legalmente vinculante entre esas dos personas. Una ilustración simple podría ser pensar en tu tío. Digamos que tienes un tío que ha fallecido y te ha dejado una herencia inesperada e imprevista. Digamos que se trata de una herencia significativa y tu tío te ha legado una herencia importante. Eso es algo que él ha hecho legalmente. Ese testamento, su última voluntad y testamento, fue ratificado, por supuesto, por su muerte. No podías acceder a esos recursos antes de que falleciera tu tío. Pero ahora que tu tío ha fallecido, se te da acceso legalmente a lo que se te prometió. Ese es el contrato. Y lo que Pablo está diciendo es muy simple. Él dice, mira, nadie puede intervenir. No puedes tener a un primo o un vecino o alguna otra persona que venga y diga, oye, espera un momento, quiero cambiar los términos de la última voluntad y testamento de tu tío. No es legal. Así no es como funciona. El albacea del testamento solo diría, lo siento, no tienes nada que hacer aquí. Esto era entre el tío y su sobrina, o el tío y su sobrino. Hasta ahora, todo bien. Eso es todo lo que Pablo está diciendo aquí. En términos humanos, él dijo, mira, si es incluso en los pactos entre las personas, si se confirma todo correctamente, como en el caso de la muerte del tío, nadie puede anularlo ni añadirle nada. Bastante simple. El versículo 16. Ahora, a Abraham y a su descendencia, y a ti, verás que los traductores a menudo escriben descendencia con D mayúscula, porque entienden que es una referencia poética e importante, a Cristo, ¿verdad? Pero lo he puesto ahí en griego solo para que puedas verlo. La palabra aquí es sperma, que por supuesto es la palabra para semilla, pero también puede significar descendientes. Y familia, ¿de acuerdo? También se puede interpretar de esa manera, y a menudo hablamos así. Ahora, a Abraham y su familia, sus descendientes, su semilla, se hicieron las promesas. ¿Qué promesa? La promesa de la tierra y los descendientes. Esto es todo lo que Pablo le está recordando a cada persona a la que le estaba escribiendo en este pasaje. Todos los judíos, ellos leerían este pasaje y sería algo elemental para ellos. Esto es lo que habrían aprendido, ya sabes, en la escuela sabática cuando tenían 5, 6, 7, 8 años. Requiere bastante explicación para nosotros hoy en día porque no estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a leer la Biblia en su contexto judío más amplio, ¿cierto? Así que lo que parece un poco complicado y enrevesado para nosotros es en realidad muy simple. Así que trata de pensar en ello como algo simple, si puedes. Las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La gran promesa abrahámica de tierra y descendientes. Ahora no dice y a las semillas, no dice y a las familias, como si fueran muchas, sino que habla de una sola. Y a tu descendencia o tu familia. ¿Quién es Cristo ahora? Solo un par de cosas aquí. Quizás recuerdes. Déjame tomar una silla, colarme por aquí. Quizás recuerdes que antes hablamos sobre lo que ocurrió en Antioquía con la reprensión de Pedro por parte de Pablo y cómo antes de que llegaran los septis enviados por parte de Santiago, todos estaban comiendo juntos y libremente. Y que compartimos un punto, y este es el punto de Pablo en Gálatas 2, que Dios no tiene dos mesas. Dios solo tiene una mesa. Dios no tiene dos familias. ¿Cuántas familias tiene Él? Solo una. Eso es lo que dice justo aquí. Ese es el punto al que quiere llegar. Dice descendencia porque no había muchas. No dice a semillas o familias como si fueran muchas, sino que habla de una sola. Y a tu descendencia, que es Cristo. Ahora, la segunda cosa que tenemos aquí es la idea de que Jesús es la familia de Abraham. Hablamos de esto ayer brevemente. Esta idea teológica de la incorporación, que lo que sea cierto de Jesús es cierto de su pueblo. Así que Jesús ha resucitado, su pueblo ha resucitado. Jesús es victorioso. Su pueblo es victorioso. Jesús está vivo. Estamos vivos para Dios. Amén. Esta es una idea increíble. Y recuerdan que pusimos esa declaración de Ellen White donde ella dice que cuando Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ella dijo, esta declaración abarcó, ¿alguien recuerda a la humanidad? Abarcó a toda la humanidad. Y esa es la idea que se ofrece aquí. Ella básicamente dice que la familia de Abraham está incorporada en Cristo Jesús. Por eso, el primer versículo del primer libro del primer capítulo del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora sigamos caminando por este sendero y veamos si puedes seguir. No es mi argumento. Veamos si podemos seguir la línea de razonamiento de la lección de Pablo. Versículo 17 dice esto. Pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa.
Ahora, esto es un poco complicado, pero creo que se puede entender bien. Usaremos una ilustración aquí. Es bastante fácil de ilustrar. Voy a usar la mesa y la silla. Así que voy a mover esto aquí y vamos a decir que esta mesa representa el monte Sinaí y la silla representa la promesa abrahámica. ¿De acuerdo? Entonces, el punto que Pablo está haciendo es este. Él dice que Dios apareció, y ya hemos leído esto en Génesis capítulo 12. Jehová se le apareció a Abraham en Génesis capítulo 12 en adelante y le hizo una promesa de tierra y descendientes y que lo bendeciría. Y que a través de su promesa a Abraham y sus descendientes, Dios bendeciría a todo el mundo. Eso ocurre allá en Génesis 12. Pero ahora lo que vamos a hacer es avanzar 4 siglos. 1, 2, 3, 4 y un poco de siglos. Y llegamos al Sinaí, el evento del Sinaí. Diremos que esta mesa representa el Sinaí. Así que mantén estas dos ideas en tu mente ahora. Esta es la promesa y el pacto de Dios a Abraham. ¿Y esto es el qué, amigos? El Sinaí. Y hay unos 400 años entre los dos. Hasta ahora, vamos bien. Se entiende todo. De nuevo, un poco complicado para nosotros porque muchos de nosotros no estamos acostumbrados a leer la Biblia de esta manera, pero para un lector judío sería algo evidente. Bien, ahora aquí está el punto que Pablo está planteando. Él dice que la ley del Sinaí, que vino 430 años después, no puede deshacer lo que Dios hizo aquí atrás, al igual que la situación con tu tío. Así que, sea lo que sea que Dios esté haciendo aquí en el Sinaí, no puede deshacer lo que ya hizo aquí porque la tinta de la historia está seca. Esto está concluido y resuelto. Esto es algo que ya sucedió. Entonces, la pregunta va a ser, ¿qué está haciendo Dios aquí en el Sinaí? Mira el versículo 18. Porque si la herencia, la promesa de tierra y descendientes, es por la ley que se entregó en el Sinaí, ya no es por la promesa. Y luego dice, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de... ¿Qué promesa? Bien, el caso es que esta es una idea realmente genial. Pablo está ayudando al judío a pensar en su propia fe de una manera en la que no lo habían hecho antes. Recuerden que ayer aprendimos que Pablo dice, yo a través de la ley morí a la ley para poder vivir para Dios. En otras palabras, Pablo tuvo que dar un paso atrás y reaprender su propia historia, reaprender su propia fe. Pasó más de 14 años leyendo los Salmos, Jeremías, Isaías y la Torá para tratar de entender cómo había sido posible que a él, un estudiante sobresaliente en el judaísmo, como se le había pasado por alto el Mesías, él tuvo que reaprender su propia fe, tuvo que reaprender su propia historia, tuvo que reaprender la gran verdad de la fe ancestral de sus propios antepasados, y ahora está ayudando a sus hermanos y hermanas judíos y también a los gentiles a entender lo que realmente estaba sucediendo en el Antiguo Testamento. Y él está aquí en solo diría que 2 de los puntos de inflexión más críticos en toda la Biblia, que son la promesa de Dios a Abraham y el monte Sinaí. Y se está haciendo la pregunta, ¿cómo se relacionan estas dos cosas entre sí? Y aquí está su conclusión. La tengo aquí en la pantalla para ustedes. Pablo está diciendo esto. Sea lo que Dios hizo en el monte Sinaí, no puede cancelar, comprometer o deshacer la promesa que Dios había hecho siglos antes a Abraham y su familia. ¿Tiene sentido eso? Entonces Dios está haciendo algo aquí en el Sinaí. No hay problema. Vamos a intentar entender qué está haciendo Dios en el Sinaí. ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el propósito de la Torá? Ahora Tai ya nos dio una perspectiva muy buena sobre esto, pero para seguir con nuestro argumento, Pablo dice, ¿qué está haciendo Dios en el Sinaí? Sea lo que sea, no puede deshacerlo. Lo que le dijo a Abraham tiene sentido porque hizo una promesa y esa promesa no puede ser anulada. No puedes añadirle nada legalmente. Algo ha sucedido aquí. Ahora ya hemos cubierto esta diapositiva. Vamos a la siguiente, versículo 19. Cualquier persona judía, y tal vez incluso algunos adventistas del séptimo día, inmediatamente harán la pregunta. La pregunta evidente va a ser este versículo aquí, 19. Bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Cualquier persona judía diría inmediatamente, espera un momento. Si lo que sucede en el Sinaí no puede deshacer la promesa hecha a Abraham, entonces, ¿qué está haciendo Dios en el Sinaí? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y así es como podemos saber que estamos siguiendo la línea de argumentación de Pablo verdaderamente y correctamente. Si las preguntas que él hace tienen sentido, y esta pregunta tiene todo el sentido, entonces, ¿cuál es el gran problema? En el Sinaí, ¿cuál es el propósito de la ley? Y Pablo dice, me alegra mucho que lo preguntes. Me alegra mucho que quieras saber qué estaba haciendo Dios en el Sinaí. Y Pablo da una respuesta fascinante. Él dice que el Sinaí fue añadido a causa de las transgresiones. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que llegara la familia, la semilla, la descendencia incorporada en Cristo, a quien se hizo la promesa.
y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, ese fragmento que dice que fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador es una referencia algo oscura al monte Sinaí. Que lo que ocurrió en el Sinaí con los truenos y los destellos y los relámpagos y todo eso, que había un gran grupo de ángeles en la cima del monte Sinaí, además de la presencia de Jehová, los ángeles estaban allí. De hecho, Esteban alude a esto en su sermón en Hechos, capítulo 6, 7, donde dice que la ley fue dada a través de la transmisión de ángeles. No es del todo claro, pero es de eso que está hablando. Básicamente dice, en el Sinaí, Dios hizo algo. Así que voy a usar una ilustración aquí. Él añadió leyes y tenemos un montón de leyes, ¿verdad? Números, Levítico, Deuteronomio, pasan muchas cosas ahí, mucho de lo que podríamos llamar instrucciones. ¿Por qué añadió eso? Bueno, porque sin las barandillas de protección. ¿Qué dije antes? Dios sabía que sin las barreras protectoras de la ley, Israel caería con demasiada facilidad en la idolatría pagana y la inmoralidad. Así que la idea de aquí es, les daré instrucciones, les daré un santuario, les daré un manual detallado de instrucciones para que, en la medida de lo posible, incluso con su naturaleza caída, se mantengan mayormente en el camino. Seguro que todos hemos conducido por una carretera de montaña y hay quitamiedos en las curvas, sobre todo en las curvas cerradas. Esperas no tener que usarlos nunca, pero están ahí para mantenerte en el camino. Esa es la ley. La ley estaba allí para evitar que Israel se convirtiera en lo que se habían convertido todas las tribus cananeas. Ahora, si te suena la historia del Antiguo Testamento, sabes que en realidad no salió así. No funcionó. Con el tiempo, ya sabes, se degeneraron y se dedicaron a todo tipo de prácticas de la idolatría y el paganismo, incluido el sacrificio de niños. Así que al final Dios dijo, está bien, ¿qué tal esto? Los asirios van a tomar el control de Israel y los babilonios van a tomar el control de Judá y comenzaremos. Fueron al exilio, pero el propósito de la ley era intentar, y aquí Dios estaba haciendo un esfuerzo, mantenerlos en lo que llamaríamos el camino recto y angosto para que no se desviaran del rumbo. Y funcionó durante unos siglos y luego terminó yendo mal. Ahora, el versículo 20 es sencillamente un versículo complicado que es un poco demasiado. Es un poco demasiado para nosotros en este contexto. Así que lo leeré, diré algo al respecto y luego avanzaremos. Incluso los eruditos debaten sobre qué es lo que Pablo está diciendo exactamente en el versículo 20. Así que lo veremos rápidamente. Pablo dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo está citando del texto más sagrado y más importante del Antiguo Testamento para los judíos. Y eso es lo que se llama el Shema de Deuteronomio 6. Si el texto dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí señala algo interesante, solo necesitas un mediador. ¿Eres John? ¿Es correcto? Entonces, si John y yo tenemos una discusión, ¿se lo imaginan? Y John dice algo y yo digo algo, entonces somos adversarios. No estamos de acuerdo. Podríamos traer a un mediador para que intente arbitrar entre nosotros, para mediar entre nosotros. Eso tiene mucho sentido. Está bien, pero yo nunca necesitaría un mediador solo para mí, ¿verdad? Porque si dos personas se relacionan como adversarios, podría ser necesario incorporar a una tercera persona. Pero nunca te sientas solo para intentar decidir qué debes hacer. Imagina que dices, ya sé, traeré a un mediador. Tu esposa diría, ¿para qué? Bueno, es que necesito resolverlo. Pero si eso está ocurriendo dentro de tu cabeza, ese es el punto de Pablo. Él dice que no necesitas un mediador para una sola persona. Personalmente yo creo, y lo voy a decir muy brevemente, que esta es una referencia no tan ambigua a la naturaleza trinitaria de Dios, que Dios es uno, pero también hay un papel mediador que ocurre con Jesús, quien se convierte en un ser humano. Pero eso es debatible, así que no vamos a dedicarle más tiempo. Ahora estamos en el versículo 21. Pablo hace otra pregunta. Dice, ¿entonces la ley del Sinaí contradice las promesas de Dios? ¿Qué ocurrió con Abraham en el desierto? Esta es una pregunta razonable. Él solo está diciendo, está bien, como persona judía y como nuevo creyente en Jesús, como gentil, Pablo está escribiendo a una congregación mayoritariamente gentil con judíos. Él está diciendo, ¿acaso lo que Dios hizo aquí está en oposición a lo que Dios hizo allá? Ahora, ¿cuál es la respuesta? Está claro que la respuesta es no. Eso es lo que dice aquí, de ninguna manera. Y luego comparte este punto increíble. Él dice, porque si se hubiera promulgado una Torá capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la Torá. Este es un punto asombroso. Básicamente, él dice esto. Él dice, mira,
Si hubiera sido posible para Jehová arreglar la mezcla del pastel de la salvación para que pudiéramos tener acceso a la mesa de Dios y a la familia de Dios por medio de la Torá, Él lo habría hecho. Jesús no habría tenido que ir a la cruz. Si estuviera dentro del ámbito de posibilidades y opciones para que Dios nos diera acceso al cielo y acceso a Él y acceso a la eternidad mediante el cumplimiento de la Torá, entonces Dios lo habría hecho. El problema es que eso no está disponible para nosotros. Si Dios hubiera podido dar a las personas acceso a su familia y su mesa por medio de la Torá, lo habría hecho. Pero el pecado bloqueó esa vía. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que esa no es una opción disponible para Él. Dios no puede llevarnos al cielo por medio de la Torá, por medio de la obediencia, por cumplir la ley. ¿Tiene sentido? Simplemente no puede suceder. Así que mira esto. ¿Está la ley del Sinaí en contra de lo que Dios le dijo a Abraham? Absolutamente no. Porque si Dios hubiera podido llevarnos al cielo a través del Sinaí, podría habernos dado vida a través del Sinaí. Lo habría hecho. Pero Él no lo hizo. El versículo 22. ¿Por qué no? Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Y mencioné esto ayer de pasada, el punto débil en el llamado de Dios a Abraham y sus descendientes. A Israel le pasó eso siempre. Israel estaba infectado con la misma enfermedad que las naciones circundantes. El pecado. Ese era el problema. Esa era la arruga en la camisa, la mosca en el ungüento. Es que Israel mismo necesitaba la misma salvación que se suponía debían ofrecer a las naciones circundantes. Y podrías decir, bueno, entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, la respuesta corta es que Dios les dio el sistema de sacrificios, que se suponía que era una gran herramienta de enseñanza, una herramienta pedagógica mediante la cual podían decir, mira, no somos nosotros, es el sacrificio del Cordero de Dios, ¿de acuerdo? Pero desafortunadamente el paganismo se infiltró y malinterpretaron incluso su propia fe de la antigüedad, y todo se desmoronó y fue un tremendo desastre. Entonces Jesús aparece para retomar la promesa abrahámica, como pronto veremos en el versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, y agregué la palabra pistis para que recuerdes lo de ayer, para que la pistis en Jesucristo fuera dada a los que creen que Dios le hizo una promesa a Abraham. Abraham creyó en esa promesa. Dios les dio a los descendientes de Abraham la ley en el Sinaí para mantenerlos en esos sinuosos caminos de montaña, para mantenerlos alejados del paganismo, de la inmoralidad, de la idolatría. Y funcionó durante un tiempo breve, pero no funcionó completamente porque al final los descendientes de Abraham fueron víctimas del cautiverio babilónico y asirio. ¡Están en el exilio! Y entonces cuando Jesús aparece podrías decir, bueno, el segundo templo fue construido. Sí, es cierto, el segundo templo fue construido, pero para ese momento la dispersión ya era un hecho. El segundo templo era mucho más pequeño que el primer templo, e Israel había perdido y fracasado en este gran experimento. Entonces, cuando Jesús aparece, la gente no solo está literalmente y geográficamente en el exilio, están espiritualmente en el exilio. Necesitan un rey, un verdadero rey, un rey que sea como David en su mejor momento, un rey piadoso, un rey sabio, como Salomón en su mejor momento. Están buscando un líder, un Mesías, un libertador, un rey, lo que Pablo llama la descendencia. Es absolutamente asombroso. Muy bien, ya casi llegamos. Muy bien, mira esto. Bueno, ahora llegamos a un gran punto. Quiero reflexionar rápidamente sobre esto. Recordémonos de esta promesa. Veamos esto. Entonces Dios llevó a Abraham fuera. Esto se encuentra en Génesis 15, uno de los muchos lugares en los que le recuerda la promesa, porque la relación entre Jehová y Abraham se desarrolla a lo largo de décadas. Quizás recuerdes que Dios le dice, vas a tener hijos, y ellos responden, ¿dónde está nuestro hijo? Y luego, tiempo después, se les ocurre hacer, ya sabes, el experimento con Agar. Así que esta es una relación larga, y en un momento dado en su relación, en el principio de Génesis 15, Dios sacó a Abraham afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, ese versículo de ahí, Génesis 15:6, es probablemente el versículo más importante del Antiguo Testamento, ciertamente en el libro de Génesis. En mi opinión, si vamos a medir la importancia según el número de veces que se cita un versículo en el Nuevo Testamento, y si ese versículo aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento, te da la impresión de que Dios le hizo un montón de promesas a Abraham. Te voy a bendecir, te voy a multiplicar,
Serás una gran nación. Voy a volver a juntar a Humpty Dumpty a través de esta promesa que te estoy haciendo a ti y a Abraham. ¿Qué? Lo que Abraham aportó a esta relación de pacto. ¿Estás listo? Aquí está. Lo que Dios trae es voy a hacer esto. Voy a hacer esto, y 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 voy a hacer esto. Solo necesito que salgas de Mesopotamia hacia una tierra que te mostraré. Esto es lo que Abraham aportó a la ecuación del pacto con Jehová. ¿Estás listo? Él creyó que Jehová haría lo que dijo que haría. Eso es todo. Así que puedes imaginar que la mayor parte de esta relación de pacto es con Jehová, ¿verdad? Dios estará haciendo promesa tras promesa tras promesa tras promesa. Estrellas del cielo, arena del mar, polvo de la tierra, y todo el trabajo de Abraham es creer que Jehová hará lo que dice que hará y luego actuar de acuerdo con la promesa, ¿verdad? Hasta ahora, todo bien. Ahora, eso es lo que dice aquí. La idea de que accedemos a la promesa de Dios mediante la creencia o la fe no es una innovación paulina. Así es como comenzó todo. Pablo no se inventó esta idea. Es por fe, es por fe, es por fe. Siempre fue por fe. Siempre fue por creencia. Comenzó por la creencia. Tenemos esta idea en la mente de que la justicia por fe o la fidelidad al pacto por fe es una idea paulina nueva e innovadora, ya sabes, que se expone en Romanos y en Gálatas. Bueno, eso es cierto, pero es interesante que Pablo construye todo su argumento sobre el libro de Génesis y los Salmos y sobre Isaías, ¿verdad? De nuevo, para Pablo, estas eran las cosas que su propia fe ancestral le enseñaba y que él tenía que volver a aprender, ¿verdad? Él tenía una comprensión farisaica y rabínica de su fe ancestral y tuvo que ir a aprender lo que los teólogos llamarían una comprensión cristológica del Antiguo Testamento, es decir, con Jesús en el centro, lo mismo que Jesús mismo había dicho. Ustedes escudriñan las Escrituras, el Antiguo Testamento, porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Todo se trata de mí. Pablo tuvo que aprender que Jesús era el centro de toda la historia del Antiguo Testamento. La historia de Abraham y la de Israel, el Antiguo Testamento, estaba contando una historia que anticipaba y anunciaba la llegada de Jesús, el Mesías. Puedes decir amén. Así que esta idea de que sucede por fe, por creencia, por confianza, no es una innovación o invención paulina. Así es como comenzó todo. Y si estás sentado ahí pensando, está bien, pero espera un momento. Así que Dios iba a hacer todas estas cosas grandiosas y lo único que tenía que hacer Abraham era creer. Entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Qué tengo que hacer? No parece que tenga un papel muy grande que desempeñar en todo esto. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? Exactamente, así es. Tú no eres el héroe de la historia, no eres el actor principal, ni siquiera eres el actor de reparto. Eres la persona en el fondo que entra al set, se queda ahí durante un segundo tratando de no arruinar la toma. Y cuando el director dice corten, te retiras. Porque Jesús es la estrella. Jesús es el héroe. Nuestro trabajo es no estropear lo que Dios está haciendo. ¿Y luego qué? ¿Solo te quedas ahí parado? Corten. Perfecto. Genial. Eso es tu rol. Lo hiciste, lo lograste. Buen trabajo. Toma tu jugo de naranja, tu almuerzo, tus $50 y vete a casa. Tú ganas. Eso es. ¿Verdad? Aquí estás cerca de Hollywood. Sabes muy bien lo que se siente ser un actor secundario, lo que es ser una de esas personas. No eres la estrella. No, para nada. Jesús es la estrella. Y ese es el punto que se está haciendo aquí, que Abraham solo hacía que creer. Y Pablo dice, ¿adivina qué? Nosotros igual, también creemos, como lo hizo Abraham. Mira, de acuerdo, él dice, ahora estamos casi estamos casi en la cima. Recuerda que te dije que estábamos tratando de llegar al versículo 26 y ya casi estamos allí. Está bien, mira esto. Pablo dice, pero antes de que llegara la fe. Lo que quiere decir con eso es que antes de que llegara toda la historia de Jesús, la gran y buena noticia de la fidelidad del Mesías, estábamos bajo la custodia de la ley, ¿verdad? Los quitamiedos que nos mantenían más o menos en el camino recto y estrecho se mantenían por medio de la fe del Mesías, que después sería revelada. En otras palabras, la ley fue diseñada para mantenernos alejados de la inmoralidad y de la idolatría hasta que el Mesías pudiera llegar y volver a juntar a Humpty Dumpty. Versículo 24. Por lo tanto, la ley era nuestro guía. Así lo pone en la versión Reina Valera. Se puede leer en muchas traducciones diferentes. La ley era nuestra niñera. La ley era nuestro tutor. La ley era nuestro educador. Hay muchas traducciones distintas. Proviene de la palabra griega paidagogos, que básicamente significa una persona que enseña o educa. La ley era nuestra maestra, nuestra tutora, para llevarnos a quién,
para llevarnos a Cristo. Esto es lo que predicaron esta mañana, que podíamos ser justificados por la fe, por la creencia. El trabajo de la ley es simplemente mantenernos lo suficientemente en el camino recto y estrecho hasta que podamos llegar a Jesús y luego podamos creer que Jesús ha terminado. ¿El qué? Lo que dijo que lograría, versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, después de que Jesús ha venido, su vida, muerte, resurrección y ascensión, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, bajo un paidagogos. Esto desconcierta a algunas personas. Y como dije esta mañana, tú lo sabes, Tai, cada vez que empiezas a hablar de estas cosas, los septis se ponen nerviosos. Ellos dicen, oh no, ya no estamos bajo un guía, no pongas una mano en el Sinaí, no, no. Todo lo que Pablo está diciendo aquí es simple. No somos capaces de identificarnos con Jesús, no podemos identificarnos. Déjame decirlo de otra manera. No podemos relacionarnos con el Sinaí y con la ley como si Jesús nunca hubiera venido. Jesús realmente vino. Todos lo hicieron. Tú sabes eso. Eso es algo que sucedió. Jesús llegó, sanó, enseñó, salvó, fue crucificado, fue sepultado, resucitó y ascendió a la diestra de Dios. ¿Puedes decir amén? Entonces, lo que no queremos hacer es relacionarnos con el Sinaí y con el Antiguo Testamento como si eso no hubiera sucedido. Pablo dice, el Sinaí es increíble, pero el Sinaí a través de la lente de lo que Cristo ha logrado. Esta fue la ilustración de Tai. Es en realidad la ilustración de Pablo de la luna y el sol. El Sinaí es la luna, mientras que Jesús y lo que Él ha logrado es el sol. ¿Sigue siendo importante la luna? Por supuesto que lo es, pero no es el sol, y ese es el punto que Pablo hace aquí. Él dice, ahora que el sol ha venido, ya no tenemos que relacionarnos con Dios como si el Mesías no hubiera venido, como si todo lo que tuviéramos fuera el Sinaí. Muy bien, hemos llegado. Mira esto, la fidelidad del Mesías. Jesús revolucionó por completo la forma en que la Torá debía ser leída y entendida. Y aquí estamos. Ahora hemos llegado. Esa es la caminata que logramos y conseguimos, más o menos. Supongo que hemos pasado unos 20 minutos haciendo esta caminata desde el versículo 13 hasta el versículo 26. Esa fue la parte complicada. Ahora es todo gloria. Ahora solo tienes que disfrutar de la vista. Esa fue la caminata. Lo hicimos, lo logramos, llegamos. Y casi puedes escuchar la energía y el clímax, la música, mientras Pablo ahora comienza a unir estos diversos hilos. Y este es uno de los pasajes más hermosos y poéticos de todo el Corpus Paulino. Justo ahí arriba con el final de Romanos 8, justo ahí arriba con Primera de Corintios 13, quiero decir, este es Pablo en su mejor momento lírico y poético, en Gálatas 3, comenzando en el versículo 26, disfruta de esta vista mientras nos dirigimos al versículo 26. Pablo dice, aquí está su clímax, donde reúne todos los argumentos y une todos los hilos. Él dice, porque todos ustedes son hijos e hijas de Dios por la fe en el Mesías Jesús. Pablo está contando una historia, y la historia es que Dios ha vuelto a juntar a Humpty Dumpty, que se había roto, y no es el mundo el que está separado de Dios verticalmente o incluso horizontalmente, sino que Dios está arreglando el mundo en ambos ejes, el vertical y el horizontal. Todos ustedes son uno en el Mesías, dice él, versículo 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Anoche hablamos brevemente sobre el bautismo. Levanta la mano si has sido bautizado. Levanta la mano bien alto. Lo más alto posible. Levanta la mano. ¿Has sido bautizado? Bien, esto es lo que Pablo está diciendo. Manténlo arriba. ¿Manténlo arriba? Manténlo arriba. Bien, esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, si has sido bautizado, te has revestido de Cristo. Y lo que era cierto de Jesús, históricamente ahora, es cierto para ti. Si usamos el lenguaje que él usó, nos hemos revestido de Cristo. Dilo en voz alta. Me he revestido de Cristo. Una vez más. Me he revestido de Cristo. Amén. Eso es lo que él dice. Todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y luego Pablo continúa hablando de manera poética y elocuente. ¿Puedes sentir su valentía, el espíritu que viene sobre él? Él dice, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay ni hombre ni mujer. Porque todos ustedes son uno en Jesús el Mesías. Ahora noten aquí brevemente que Pablo se dirige a tres de las distinciones sociales más conocidas y obvias que existían en su época. Vamos a repasarlas brevemente. No hay ni judío ni griego. Bien, Pablo aquí con un solo trazo del gran pincel del Evangelio simplemente borra la distinción. La distinción racial, étnica y nacional que existía en el mundo antiguo, el mundo post-Babel de nosotros y ellos. Las personas que se parecen a mí y las personas que se parecen a ti, las personas que hablan como yo y las que hablan como tú,
Las personas que viven donde yo vivo y las que viven donde tú vives, ese es el mundo en el que pensamos que vivimos. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que ese mundo ha sido borrado por Jesús porque ahora vivimos en un mundo donde la iglesia de Dios, como quizás recuerden de anoche, de NT. Wright dijo, es una familia transétnica. No estamos separados por todas las formas en que percibimos que estamos separados, ¿verdad? Racialmente, financieramente, educacionalmente, nacionalmente, geográficamente, ideológicamente. Él dice, eso ha sido borrado. Ya no hay judío ni griego. Pero luego pasa a su segunda categoría de distinción, no hay ni esclavo ni libre, lo cual no es solo. Al leer superficialmente podrías pensar que esta es una distinción financiera, los que tienen y los que no tienen, los ricos y los pobres, y lo es. Así que Pablo aquí simplemente borra la distinción financiera. Él borra la distinción entre los ricos y los pobres. Pero hay una distinción aún más importante aquí, y es que la diferencia entre el libre y el esclavo era una distinción ontológica. Lo que eso significa es que el esclavo era considerado subhumano, apenas humano en el mundo antiguo. Quiero decir, prácticamente todas las civilizaciones antiguas practicaban la esclavitud. Y la idea de la esclavitud era, por supuesto, que te conquistamos, tomamos tu tierra. Nuestros dioses son más fuertes que tus dioses y ahora eres sirviente nuestro. Tú nos servirás. Y queremos que construyas nuestras ciudades, que construyas nuestros templos, que construyas nuestras pirámides, que construyas nuestras cosas. De alguna manera, una forma realmente útil, aunque altamente deshumanizante, una forma útil de pensar sobre la esclavitud en el mundo antiguo es que los esclavos eran básicamente como lo que sería el equivalente hoy en día. Y lo que diríamos, el petróleo o la energía solar o la electricidad, eran simplemente los recursos mediante los cuales se construían las cosas, mediante los cuales lograbas cosas. Eran una fuente de energía. No eran seres humanos, eran solo una fuente de energía. Y Pablo dice, no, esto no funciona así. Todos los ricos y los pobres, los libres y los esclavos, están creados a imagen de Dios y no solo creados a imagen de Dios. Todos son redimidos por la fidelidad del Mesías. Así que él borra esa distinción. Él dice que no solo ya no hay distinciones nacionales y espirituales entre judíos y griegos, sino que ya no hay distinciones entre esclavo o libre, financieras y ontológicas. Y luego dice que no hay ni hombre ni mujer. Ahora, por supuesto que esto no borra las realidades y distinciones biológicas. Ese no es el punto de Pablo. Pero aquí nuevamente las mujeres eran ciudadanas de segunda clase en el mundo de Pablo. No hay forma de eludir el hecho de que las mujeres eran subordinadas a los hombres. Y Jesús mismo señaló esto una y otra vez. Él dijo, no puedes simplemente divorciarte de tu esposa por cualquier razón. No funciona así. Porque tanto hombres como mujeres llevan la imagen de Dios de manera igual y profunda. ¿Puedes decir amén? ¿Un apunte breve al respecto? Porque siento que es importante decir esto rápidamente en la historia de Génesis, y me encanta contar esta parte en la historia de Génesis. En Génesis 1, la creación se mueve del caos y un estado incompleto hacia el orden y la belleza, ¿verdad? Así que a través de los 6 días de la creación y finalmente culminando con el sábado, ¿verdad? Así que del día 1 al día 2, las cosas se están volviendo más ordenadas. El espacio entre... Dios crea estos espacios. El aire, el agua, la tierra. Luego regresa y llena esos espacios. Las cosas se están volviendo más ordenadas, más hermosas, más sistemáticas. Mejor y mejor y mejor. ¿Estás conmigo? Hasta ahora todo bien. Entonces estamos pasando de un estado incompleto a uno completo. Del caos a la plenitud, ¿verdad? De la nada a la belleza. ¿Estás conmigo? Ahora mira esto. Vamos a recorrer los días de la creación. Y hagámonos esta pregunta mientras avanzamos por el día 1, el día 2, el día 3. Dios hace el aire, Dios hace el agua, Dios hace la tierra. Luego, en los días 4, 5 y 6, Dios llena el agua, llena el aire, llena la tierra. Y hagámonos esta pregunta. Si Dios está pasando del caos a la belleza y del desorden al orden, ¿cuál es la última cosa material que Dios crea? No, eso no. Es la mujer. La última cosa material que Dios crea es la mujer. Así que, amigos, sientan que esta feminidad lleva de manera única y maravillosa la imagen de Dios de una forma que no es superior a la manera en que lo hace la masculinidad. Pero ciertamente es diferente. La mujer llegó al final del relato de la creación, no porque fuera una ocurrencia tardía, sino por lo que representa una mujer en su cuerpo. De hecho, resulta muy interesante que acerca del hombre dice que Dios creó al hombre. Es la palabra genérica hacer. Pero Dios, en cambio, construyó a la mujer. Porque la arquitectura biológica de una mujer es tal que... Mira esto. Una mujer está capacitada de manera única para llevar, sostener y dar vida.
Amén. Amén. Y Dios puso a los hombres en el mundo, entre otras razones, para amar a sus esposas, para cuidar de sus esposas. Pero desafortunadamente, como con todos los sistemas de opresión, eso se invirtió. Y los hombres más poderosos simplemente se aprovecharon de las mujeres. Y esa es en gran medida la historia de las mujeres en la historia humana. Había algunas sociedades matriarcales y algunas sociedades donde las mujeres podían alcanzar ciertos niveles de responsabilidad. Pero ese no es el mundo en el que vivía Pablo. Así que cuando él dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, él está diciendo que todas esas distinciones sociales, recuerden que hablamos de los días de Jesús, todas esas capas sociales, ¿verdad? Él dice que todo eso se ha borrado, todo ha desaparecido. Todos ustedes son uno en el Mesías porque el Mesías representa al hombre blanco y el Mesías representa al hombre negro. El Mesías representa a la persona que habla inglés y a la persona que no habla inglés. El Mesías representa a los ricos. El Mesías representa a los pobres. Todos nosotros estamos incorporados en el Mesías. Por eso, la iglesia primitiva insistía una y otra vez en usar el lenguaje de la familia. Hola, hermana, ¿cómo estás hoy? Hola, hermana, hermano, hermana, hermano, hermana. Verán, somos hermanos y hermanas porque todos tenemos el mismo Padre y el mismo Salvador. ¿Amén? Él simplemente las borra. Todos son uno en el Mesías. Ahora el versículo 29. Y si ustedes pertenecen al Mesías, entonces son familia de Abraham. Noten que aquí es donde Pablo cree que el argumento ha estado yendo todo el tiempo. Él dice, si ustedes son del Mesías, entonces son familia de Abraham, es decir, sus descendientes, y son herederos según la promesa. ¿Qué promesa? Tierra y descendientes. La promesa del pacto de Dios de tierra y descendientes a Abraham es el eje sobre el cual gira toda la narrativa de las Escrituras. Acabamos de leer esto hace un momento. Mira a las estrellas, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora mira esto. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, ¿cuál es esa palabra? Contar el polvo de la tierra. Entonces también podrá contar tus descendientes. Esto es algo que Abraham no podría haber comprendido porque Abraham todavía pensaba de manera regional y todavía pensaba en pequeño. Pero creo que a lo largo de la vida de Abraham se le hizo cada vez más claro que Dios no estaba haciendo algo pequeño. Dios estaba haciendo algo grande. Y cuando Jesús apareció, esas promesas regionales de Abraham, esa pequeña franja de tierra que incluso hoy llamamos Israel, Israel y Palestina, Dios tenía una visión mucho más grande. Pablo comprendió esta visión, por eso comenzó a hacer estos viajes por el mundo más grande del Mediterráneo. Pero ni siquiera Pablo pudo ver lo que Dios tenía para ofrecer por completo. Pablo, por supuesto, no sabía nada sobre las Américas. Pablo no conocía China, ¿verdad? La idea aquí es que lo que comenzó de manera embrionaria en esa promesa abrahámica, Dios vio no solo lo que sucedería globalmente, sino incluso a nivel cósmico. Y él dijo, Abraham, esto no lo entiendes ahora, pero habrá tantos descendientes que no vas a poder contarlos. No podrás contarlos. Bueno, adivina qué, así termina toda la historia. ¿Sabes que así es como termina la historia? Toda la historia de las Escrituras, por supuesto, culmina con el libro de Apocalipsis. Alguien ha comentado que el libro de Apocalipsis aparece al final de la Biblia porque no podrías entenderlo en ningún otro lugar. Tienes que tener el contexto de los 65 libros anteriores para entender el libro de Apocalipsis. Y cuando Juan estaba allí en la isla de Patmos, y Tai y yo vamos a ir a la isla de Patmos, nos encantaría que te unieras a nosotros. Allí está Tai. Juan está en la isla de Patmos. ¿No sería genial si tuvieras una visión, amigo? ¿Qué? ¿Ya tienes una visión? ¡Wow! Juan está allí en la isla de Patmos. Él mira arriba, y quiero que veas lo que describe. ¿Qué vio después de estas cosas? Miré y vi una gran multitud. A veces tenemos esta idea de solo unos pocos de los mejores, que se colarán. Pero Juan no dijo eso. Él vio una gran multitud. ¿Qué le dijo Jesús al centurión romano? Cubrimos esto en una de mis presentaciones anteriores. Él dijo, muchos vendrán del este y del oeste. Vendrá una gran multitud que nadie podría contar. Ese es precisamente el lenguaje que acabamos de leer hace unos momentos. Le dijo a Abraham, tus descendientes serán como las estrellas del cielo, la arena del mar y el polvo de la tierra. No podrán ser contados. Cuando Juan mira hacia arriba, ¿qué ve? Él ve tierra y descendientes. Un nuevo cielo y una nueva tierra que está poblada por un grupo innumerable de los descendientes de Abraham. Tú dices, ¿cómo nos convertimos en descendientes de Abraham?
porque creímos que Dios haría lo que dijo que haría, tal como lo hizo Abraham. Jesús es el medio por el cual somos injertados en la familia de Abraham, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. De pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con ropas blancas, alguien diga amén. Con ramas de palma en sus manos, clamando a gran voz diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? ¿Cuáles son esas dos palabras? A nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. Mira esto, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso, amén, amén. Amén. La tribu del Evangelio de Jesús, el Mesías, está compuesta por personas de todas las tribus. Y quiero que sientas esto. Este es un gran punto que podrías pasar por alto. Es un punto sutil, pero es muy importante. Cuando Juan ve esta visión en gloria, está viendo a los redimidos ya en la presencia de Dios. Y sin embargo, incluso en su estado redimido y glorificado, Juan los percibió como suficientemente diversos y diferentes, de modo que los reconoció como provenientes de cada nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que significa, y quiere decir que esa diversidad, esa variedad que Dios ha salvado, no se convierten todos en un gran grupo homogéneo de personas que se ven igual, hablan igual y suenan igual en el nuevo cielo y la nueva tierra. Se trata de personas diferentes. Y si Dios preserva, salva y valora la variedad en el más allá, ¿cuánto más deberíamos valorarla aquí y ahora? ¿Verdad? ¡Qué gran punto! Eran claramente diferentes. Juan los vio como diferentes. Él dice, amigos, hay todo tipo de personas alrededor del trono. Estoy tan contento de que no solo habrá personas allí que se vean como yo, hablen como yo, piensen como yo y actúen como yo. Va a haber todo tipo de personas allí. ¡Qué maravilla! La tribu del Evangelio está compuesta por todo tipo de personas diferentes. Desde el principio, el deseo de Dios ha permanecido completamente inalterado. Vale la pena, al final, tener un pueblo floreciente que habite con alegría y lealtad una tierra fructífera y segura. Podemos resumirlo de esta manera. El deseo de Dios siempre ha sido desde el Edén. Y en cada punto de aquí en adelante, ya sea con Noé o con la invitación, y la invitación de Abraham para habitar la tierra, o la invitación de los israelitas para ocupar la tierra de Canaán. El deseo de Dios siempre ha sido tener un pueblo piadoso que refleje y lleve su imagen de amor en una tierra buena, un pueblo bueno habitando una tierra buena. Y esto es lo que todos queremos. Cada uno de nosotros en esta sala y cada uno de nosotros fuera de esta sala anhela esencialmente lo mismo. Y lo que anhelamos y esperamos es un lugar seguro, un lugar donde estemos a salvo, donde seamos libres para amar y ser amados, para estar rodeados de aquellos a quienes amamos, para jugar un partido de fútbol en el patio trasero o para comer una buena comida. Por eso nos encanta el Día de Acción de Gracias y las fiestas, porque de una manera extraña las fiestas son... Nostalgia es una gran palabra. Soy una persona muy nostálgica. ¿Sabes lo que significa la palabra nostalgia? Búscalo en su etimología. Significa tener un anhelo por el hogar. Todos sentimos nostalgia por un lugar en el que nunca hemos estado. Todos estamos anhelando algo que está justo al otro lado de nuestros deseos, justo al otro lado de las cosas que amamos, las cosas que nos dan paz, que nos dan felicidad, que nos dan alegría, que nos dan significado, que nos dan plenitud. Todas estas cosas son solo una pequeña indicación, un pequeño indicador, una pequeña señal de esa belleza y gloria más grandiosa para la cual fuimos creados. Y en un futuro no muy lejano no seremos solo un grupo de personas que aman al Señor, que viajan por las diversas carreteras que hay para llegar a Loma Linda. Seremos un pueblo bueno habitando una tierra buena, no una tierra buena temporal, sino por toda la eternidad habitando el nuevo cielo y la nueva tierra. Amén y amén. Amén y amén. Amigos, ahí es donde la serie Increíble nos ha estado llevando todo el tiempo. La serie Increíble ha estado yendo en esa dirección. No solo a una versión privatizada y aislada de ti y tu relación con Jesús. Sí, eso es valioso. Pero Dios no está haciendo algo solo con una persona o una comunidad o una denominación o una iglesia. Dios está haciendo algo global. Dios está haciendo algo cósmico. Necesitas esto, amigo. Mira bien esto. Entendido. Ahí lo tienes.
Dios está haciendo algo global. Dios está haciendo algo cósmico. Dios va a volver a unir el mundo. De hecho, en Cristo ya lo ha hecho. El mundo ya está reunido en Cristo. Amén y amén. Y estamos esperando en ese periodo umbral, ese periodo de transición donde vivimos en lo que es, y esperamos con ansias lo que está por venir. ¿Puede alguien decir amén? Muchos de nosotros en esta sala, aunque no todos, somos adventistas del séptimo día, pero me imagino que básicamente todos en esta sala son adventistas. Un adventista. No me refiero a un adventista cultural, me refiero a alguien que está esperando con ansias el regreso, el advenimiento de Jesús. Este mundo está roto, este mundo está sufriendo, este mundo es defectuoso, pero en principio Dios ya ha arreglado el mundo en Cristo y en un futuro no muy lejano estará arreglado de manera permanente. Y como le gusta decir a mi buen amigo Tai, ¿puedo invitarte a subir? Ven aquí arriba, sube aquí. ¿Podemos conseguirle un micrófono a Tai? Como le gusta decir a mi buen amigo Tai, que en el futuro lejano, cuando miremos hacia atrás a lo que ha sucedido aquí en el planeta Tierra, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la enfermedad, ¿qué dices, Tai? ¿Será como? No sé, será como una noche en un hotel malo, exactamente. Muy bien, entonces, Tai, ¿podemos conseguirle un micrófono a Tai? Muy bien, denle un micrófono. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Al final aquí, queremos que esto no sea solo el final de una sola presentación. Muchos de ustedes han estado viniendo noche tras noche, día tras día, y por eso queríamos tener una pequeña ceremonia. No una gran ceremonia, pero lo que vamos a hacer es que todos nos vamos a levantar. Así que levántense de sus asientos, lo quieran o no. Amén. Nos vamos a levantar de nuestros asientos. Y como somos tantos, lo que quiero que hagan es juntarse un poco, acérquense a algunas personas. Este lugar está lleno, amigos. ¿Qué significa eso? Vamos a tener que acercarnos mucho. Randy, ¿podemos hacer que subas aquí? Sube aquí, Randy, si no te importa. Vamos a hacer algo sencillo ahora. Y Anita también. Ella es tu media naranja. Ven aquí arriba. Y lo que vamos a hacer es poner nuestros brazos alrededor de los demás. Vamos a responder a la gran buena noticia de que Dios ha estado y está salvando a la gente y reconstruyendo el mundo. Amén. Y al poner nuestros brazos alrededor de los demás, será un símbolo de que los brazos de Dios están alrededor de nosotros. Es un símbolo de que Dios no está haciendo algo solo personal o aislado. Dios está haciendo algo en una comunidad. Amén. Amado Padre Celestial, hemos disfrutado mucho de este tiempo juntos. Durante toda esta semana, mensaje tras mensaje, has desplegado tu amor hacia nosotros. Te hemos visto de nuevas maneras y de maneras antiguas. Nos has recordado cosas que una vez supimos y que habíamos olvidado. Nos has mostrado Jesús nuestro Salvador con tanta claridad, Señor, que sabemos que estamos seguros en Él y que no necesitamos tener miedo. Sabemos que no hay nada que podamos hacer, Señor, para ganarnos tu favor, simplemente porque ya lo tenemos, ya nos amas, y no hay nada que podamos hacer para que nos ames más. De hecho, no hay nada que podamos hacer para que nos ames menos, porque eres un Dios de amor infinito, y tú eres quien eres, quién eres, quién eres, y eres un Dios fiel. Sí, ponemos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros hijos, aquellos de nuestra familia que aún no te conocen, y aquellos que tal vez se han alejado, están tratando de entender las cosas, y tienen preguntas legítimas. Señor, sabemos que estás deseoso por hablar a sus corazones, a sus mentes, y responder esas preguntas. Tú nunca abandonas a nadie. Te acercas a nosotros de maneras que ni siquiera conocemos. Sigues obrando en nosotros, Señor, y sabemos que en Cristo la salvación ya es una realidad cumplida. No hay nada que podamos hacer para de alguna manera ganarnos tu favor, Dios. Así que te agradecemos. Gracias por enviar a Jesús al mundo para magnificar tu amor y para hacer todo esto tan claro para nosotros, que podemos simplemente estar en paz ahora y para siempre. Y es en el nombre de Jesús, querido Dios, que oramos. Amén. Amén. Dios bondadoso, gracias desde el fondo de nuestros corazones y almas. Más que nada te agradecemos por Jesús y su amor. Te agradecemos por la seguridad que podemos experimentar en Él, por la paz que tenemos a través de Él, por el amor que nos llena por su Espíritu. Te agradecemos por esta semana, por cada reunión, por cada orador, cada músico. Te alabamos y te pedimos que vayas con nosotros.
Dios santo y misericordioso, esta noche nuestros corazones están rebosando de gratitud, de alegría, de adoración. Señor, no podríamos estar más agradecidos realmente por Jesús, por su increíble sacrificio, por su muerte y porque resucitó triunfante. Y bajo esa realidad, Señor, nos aferramos profundamente a esa vida en Él. Tomamos a Cristo en nosotros esta noche, Señor. Oro para que en esta sala, Señor, tengamos esa total seguridad y que podamos sentir su presencia en esta sala y que su amor nos envuelva. Ya no hay necesidad de dudar de eso. Ya no hay necesidad de cuestionar, Señor. Está terminado. Tu obra está terminada en la cruz. Y por eso, Jesús, somos tu querida y amada tribu. Somos tu siempre fiel y devoto pueblo, Señor. Tu amor insondable, no podemos ni comprenderlo. Es realmente increíble, pero lo aceptamos. Lo hacemos nuestro esta noche. Y Señor, oro para que vivamos en esta realidad maravillosa y poderosa. Y así como Tai y Randy han orado con fervor y compasión, Señor, que seamos agentes de ese amor para el mundo que está tan roto. Señor, solo podemos hacer eso cuando estamos llenos de tu espíritu y consumidos por tu amor. Así que esta noche, Señor, oramos para que simplemente nos aferremos a eso y vivamos en esa realidad hasta que te veamos cara a cara. ¿Realmente anhelamos el cielo? Sentimos nostalgia por ese lugar al que nunca hemos ido y no podemos esperar a que llegue ese día. Y oramos, Señor, para que vivamos en esa realidad hasta que te veamos cara a cara. Gracias por tu Espíritu que está en nosotros y con nosotros y por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.